También relacionado con lo anterior, preocupación existe en el sector del comercio tras los últimos hechos de violencia en el país y piden un rol mucho más activo por parte de las policías. Para profundizar en el tema y otros de la contingencia, nos acompaña el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. Manuel, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Un gusto estar aquí nuevamente contigo. Desgraciadamente el tema es poco grato, pero siempre estar en 24 horas lo es. Manuel, a ver, recién revisamos declaraciones de un comerciante en Valparaíso, entre lágrimas, decía hace 5 meses que no puedo trabajar, nuevamente me saquearon mi comercio, sencillamente ha tenido que despedir personas. ¿Cómo ven ustedes también relacionado con lo que sucedió el domingo, lo que ha sucedido en las últimas semanas en nuestro país? Lo vemos con mucha preocupación, con extrema inquietud. Hay mucho temor en nuestro sector al COVID-19, que hemos sido afectados por el tema de la pandemia en términos de no poder abrir, tú lo sabes, Andrés, y por este rebrote de la violencia. Ya habíamos sido víctimas de la violencia a partir del 18 de octubre del 2019. Creíamos que eso estaba más o menos aplacado, más o menos desaparecido el virus, pero ha vuelto a reaparecer en muchos puntos del país este 18 de octubre desde el domingo pasado, y está permaneciendo en algunas localidades todavía el rebrote de la violencia. Yo espero que después del plebiscito del próximo domingo las aguas se aquieten, que le demos un cauce a este país, a nuestro querido país, que sea sobre la base de acuerdos, de diálogo social y político, y de ir resolviendo los problemas que tenemos. Nada justifica esta violencia, nada, ni siquiera la más extrema necesidad social, porque si nosotros empezamos a justificar la violencia, estamos matando la democracia, y es lo que hay que evitar. Sí, justamente ayer, relativo a lo que sucedió el fin de semana en Santiago, el alcalde de Santiago decía: ¿qué pasa con el Estado contemplativo, mirando a través de las cámaras cómo saqueaban y destruían los barrios? ¿Dónde están los 40.000 carabineros que se anunciaron para el fin de semana? Sobre todo relacionado con lo que sucedió el día domingo. ¿Cómo ves tú el accionar de carabineros, sobre todo durante esas horas bien complejas aquí en Santiago, que también se vieron varios comercios afectados? Bueno, como tú bien dices, la responsabilidad del orden público está en manos del Estado, del gobierno, para ser más preciso, y de las policías, que son las que tienen el mandato legal y constitucional a ese efecto. Ellos son los responsables de salvaguardar el orden público. Ellos tienen que ser garantes de esa seguridad y tranquilidad, de la paz ciudadana, pero también la ciudadanía tiene que colaborar, porque la policía no da abasto si es que hay grupos organizados en diversos puntos del país, numerosos, haciendo desórdenes en extremos, como estamos viendo aquí en las pantallas de 24 horas. La policía tampoco puede obrar milagros en esto. La policía hace su trabajo. Es fácil criticar a la policía, es fácil criticar a las autoridades. Nosotros más bien tenemos un afán de colaboración con las autoridades. Creemos que siempre esperamos que puedan hacer mejor su trabajo. Les pedimos que así lo hagan. Queremos colaborar a que ese sea el resultado final. Y como ciudadanos aportar en la prevención, en la seguridad privada y en el cauce político que le demos a nuestra democracia. Manuel, ¿cuánto puede afectar lo que hemos visto en los últimos días, la violencia que hemos visto, los comercios afectados, la incipiente recuperación que ha tenido el sector después de las lentas medidas de confinamiento, de las medidas sanitarias a lo largo de todo el país? Bueno, Andrés, el sector ha sufrido enormemente. Tenemos más de 300.000 empleos perdidos desde la crisis social y pasando por la pandemia, como bien señalas tú. Estábamos empezando a sacar la cabeza de esta crisis, a reemprender, iniciar nuestras actividades por haber estado en confinamiento, cerrados los comercios durante tantos meses, como decían ahí los testimonios de la previa a esta conversación ahí en 24 horas, y ahora viene esto del rebrote violento, que por supuesto puede ser el golpe de gracia para miles o decenas de miles o cientos de miles de empresarios pequeños y medianos del país, modestos, que viven del comercio, que es su fuente de trabajo, que es el fruto del esfuerzo de toda una vida, de empresas familiares, que claro, por supuesto que no tienen nada que ver en toda esta crisis, están pagando injustamente un precio que no merecen, ni por la pandemia, ni menos por la crisis social,
y que todos los llamados que hemos hecho, nosotros hicimos un acto aquí en la región metropolitana, en el barrio Las Tarrias, la Cámara Nacional con los alcaldes y todos los vecinos y comerciantes del sector, hicimos un llamado fervoroso, emocionado, intenso, a terminar la violencia y a que nos dejen trabajar en paz. Y esto fue el jueves de la semana pasada y miren lo que estamos el domingo y esta semana. O sea, el llamado oídos sordos. Entonces, claro, la autoridad es la que tiene que hacer esfuerzos especiales por tratar de aislar a estos grupos violentistas, a estos grupos extremistas de personas que no tienen una capilla política, son simples delincuentes. Vemos cómo saquean, roban a mansalva y no tienen otro propósito que ese, de beneficiarse a sí mismos en desmedro de los demás. Porque, Manuel, habíamos visto durante las últimas semanas, sobre todo las cifras del Ministerio del Trabajo, que, por ejemplo, en el rubro del comercio, la cantidad de trabajadores que estaban suspendidos, que volvieron a sus trabajos originales donde estaban suspendidos, un sector que había aguantado a duras penas, lo que ha significado una crisis sanitaria brutal para el sector, para la economía. Y esto no es una campaña del terror. El sector y la economía en general está muy frágil. Y esto puede provocar un golpe, como decías tú, que puede ser no solamente un golpe mortal, el despido, el cierre de fuentes laborales de miles de trabajadores. Bueno, absolutamente. Esto es muy incipiente, Andrés, tú lo dices bien. Nosotros estamos haciendo esfuerzos enormes y digamos nosotros, no solo el sector privado, sino que todos los chilenos le hemos dado, si se puede graficar de esa manera, un martillazo al chanchito de los ahorros del país con 12.000 millones de dólares que está poniendo estamos poniendo todos los chilenos para salir de esta crisis, por la vía de los subsidios al empleo, por la vía de los FOGAPE, los créditos blandos, para que las empresas puedan tener oxígeno financiero y capear esta crisis, volver a la actividad, volver a contratar, que es lo que todos queremos, pero esto es muy incipiente, muy frágil. Va a depender de cómo hagamos las cosas. También hago hincapié en el tema de la pandemia, Andrés, viendo en estas manifestaciones esta cantidad de gente que está en las calles sin ningún protocolo, sin ningún resguardo sanitario, contagiando y contagiándose en estas manifestaciones. Esto también es un peligro de cara al COVID, que hemos dado una larga batalla como país y nosotros como sector comercio y turismo para frenar la curva del contagio. Ahora resulta ser que con todos estos desbordes, con todos estos descontroles, con toda esta falta de observancia de normas y protocolos de todo orden, vamos a ir al despeñadero también por el lado del resurgimiento del COVID. No quiero ni pensar en que eso suceda. Usted coincide quizás con el ministro de Salud, que le hablaba ayer desde el lado sanitario, pero aquí los responsables son los que convocan a estas manifestaciones, aunque obviamente lo del fin de semana, un año del estallido social, quizás no hacía falta convocar, pero ¿es culpable quienes convocan? Sí, yo creo que son culpables quienes convocan. De todas maneras, Andrés, porque no tienen ninguna responsabilidad en ello, lo hacen a mansalva, y también tienen mucha responsabilidad los líderes políticos que han dejado de condenar este tipo de prácticas, que han Manuel? De alguna manera que han sido cómplices de esto pasivamente, que lo han tolerado, y que han sido permanentemente renuentes a condenar este tipo de violencia. Y eso le hace muy mal a nuestra democracia, porque si tenemos dirigentes políticos en democracia que no entienden que la violencia no es aceptable bajo ningún punto de vista ni circunstancia, bajo ninguno, drástica y concretamente, porque la violencia es un atentado, es un cáncer que corroe la democracia, y los que creemos en la democracia y en el diálogo social no podemos tolerar jamás la violencia. Y si no la condenamos con esa drasticidad, Andrés, todos estamos mal también. Es otra responsabilidad que hay en los dirigentes políticos, que todos sabemos bien quiénes son. Manuel, poniendo el foco nuevamente, o ahora sacar un poquito del tema de lo que ha sucedido en los últimos días, poniendo el foco en Navidad, lo que viene fin de año, es la época en que más se vende para el sector del comercio. ¿Cómo ven ustedes hoy día entregaban cifras respecto a la contratación para fin de año? Que siempre son los trabajadores part-time, el refuerzo en el comercio, pero se ve que por lo menos, de acuerdo a la encuesta que ustedes han entregado, 2 de cada 3 comercios no va a contratar apoyo este año. Eso es el reflejo de lo que está pasando, ¿no? Sí, pues exactamente. La encuesta dice, para ser más preciso todavía, Andrés, 63% contestó que no contrataría trabajadores. O sea, 2/3, como bien dijiste tú, casi. Eso es muy preocupante, pues efectivamente es una mala señal. Quiere decir que
Lo que estamos hablando, Andrés, que la economía está frágil, que el sector está frágil, que el despegue es incipiente, Pero que tenemos que... Manuel, perdón, muy bien normalmente, ¿cuánto contrata el comercio para los últimos meses del año o para el verano en cuanto a part-time, en cuanto a refuerzos, trabajadores de apoyo? Más o menos, ¿cuántas personas son? Yo no lo sé, me pillas con la pregunta, pero es un contingente muy importante de trabajadores part-time. Sí, porque tú tienes que considerar lo que decías en tu pregunta. El 15% de las ventas del comercio se hace en esta época del año, en Navidad. Entonces se concentra, es un caudal enorme de ventas y se refuerzan muchísimo los contingentes de trabajadores. No sé la cifra exacta de cuántos son, pero son muchísimos, sí. A ver, también las ventas, en cuanto a las ventas, casi el 40% de los encuestados por ustedes dice que las ventas van a ser peores, el 32% igual, el 29% mejor. También hay una visión negativa, pero yo me imaginaba una más negativa, quizás no es tan mala respecto a lo que traíamos del año. Sí, pero ellos están comparando una cosa que es interesante en esa pregunta, que los que responden la encuesta están pensando en la Navidad del año pasado. Perfecto. Recordemos, Andrés, que ya en esta época del año pasado el comercio, en octubre cayó 17% las ventas, y en noviembre cayó 18%, y en diciembre subieron un poco las ventas, pero fueron muy inferiores a la del año anterior, es decir, 2018. Si yo estoy pensando que mis ventas de este año van a ser iguales o peores que las del 2019, que ya fueron mucho peores de las del 20, es un pronóstico bien poco optimista, pues efectivamente, porque ya estábamos muy mal en el último trimestre del año pasado en materia de venta en el comercio. Entonces, si yo no estoy esperando este año mejorar mis ventas con esa muy baja base de comparación, es que no estoy siendo muy optimista, efectivamente. Y yo creo que sí, porque habiendo tanto desempleo, habiendo tanta necesidad económica, es esperable que los consumidores sean muy cautelosos en materia de gasto, por decirlo de alguna manera. Manuel, un último punto. Hoy día también ustedes lanzaron un poco la campaña para Navidad, lo que se viene para fin de año. Un cambio también en los hábitos de consumo de los chinos, la forma de comprar. ¿Están ustedes tratando de focalizar que la gente se fije en la compra, que es la compra online, pero retiro en tienda, el famoso pick-up? ¿En qué consiste? ¿No ha tomado tanta fuerza en el comercio, pero debería focalizarse ahí la venta? Sí, nosotros estamos lanzando esta campaña que se llama Nueva Navidad, que habla de que sea un periodo que anticipemos las compras, que compremos con responsabilidad y que lo hagamos digitalmente para que con estos tres elementos tengamos una Navidad más segura. En esto que estamos hablando, pues Andrés, del COVID-19, que el comercio ha tenido su campaña Frena la Curva, su campaña Abrimos Seguro y ahora la Nueva Navidad. Esto de la compra híbrida, que también se llama así, que es parte en la tienda, y parte a través de internet con entrega en la tienda, por eso que se llama híbrida, y pago en la tienda, para evitar también el tema logístico y todo lo que ello implica, es un buen mecanismo, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas, de que puedan dividir sus locales en atención a público y en una especie de bodega donde hagan entrega a los pedidos que les fueran efectuados por internet, y también una cosa muy interesante, Andrés, por redes sociales. Ya. Hay mucha compra que se puede hacer por teléfono, por el correo electrónico. Mucho WhatsApp. Entonces la persona la pide y se le entrega a la tienda y la paga en la tienda, cosa que es muy cómoda para el consumidor y mucho más barato. Se evita el delivery, que para una compra baja, Andrés, de 12 o 15 mil pesos, el costo de entrega puede ser de 5 o 6 mil, o sea, no le conviene al consumidor, que al final va a terminar pagando más de 20 mil pesos por una compra por el tema del libre. Entonces le conviene mucho más ir a la tienda, retirar ahí, pagar ahí con este sistema híbrido. No ha entrado mucho, como bien dices tú, pero ojalá que con esta guía de buenas prácticas de la Nueva Navidad sí crezca. Manuel Melero, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes.